Ahora vamos a hablar de, además de tener un interesante invitado para el cierre de nuestro programa, sobre la invitación que ha recibido el señor Francisco Islas de parte del Instituto Latinoamericano de Cultura de Cuba al intercambio de escritores Argentina-Cuba que se va a realizar próximamente. Sin duda es algo muy interesante que tiene a este representante argentino y bonaerense en aquella parte del mundo. Francisco, ¿cómo le va? Marcelo Mucci y todo el equipo aquí del Provincial los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Marcelo, muy buenas tardes la audiencia, y es un gusto tomar contacto contigo y con tanta audiencia como la que tiene Radio Provincia. Bueno, Francisco, ¿de dónde es usted en la provincia? De la ciudad de Trenquelauquen. Muy bien. Estoy viviendo aquí desde los 9 años porque nací en Tres Lomas, que está muy cerquita de aquí de Trenquelauquen. Muy bien, digo, le pregunto esto porque debe ser muy interesante ser ni más ni menos un representante de Trenquelauquen y también de Tres Lomas en su condición de haber nacido allí y de tener esta invitación, que nos gustaría que nos dé detalle en qué consiste justamente esta invitación a este encuentro de intercambio de escritores argentinos y cubanos. Sí, no, realmente a mí esto me llena de halago y me sorprendió un poco también la invitación porque yo escribo por aficionado, escribo porque me gusta, tengo 7 libros ya impresos, tenemos una agrupación aquí en Trenquelauquen también que lleva casi 30 años, que está titulada Domingo Sicoria, Centro de Escritores Domingo Sicoria de Trenquelauquen. Nosotros todos los años hacemos un libro con los poemas de los locales y lo mandamos a las escuelas para que conozcan lo que los autores locales escriben. Bueno, y cuando tengo alguna oportunidad de mandar trabajos a algunos concursos, a algunos lugares donde me invitan, y yo mandé al Instituto Latinoamericano unos poemas, y bueno, hace un tiempo ya de esto, y bueno, por ese trabajo y por otros que había enviado, me envían esta distinción de sumarme a esta delegación de Argentina para ir a visitar Cuba. ¿Cuándo va a ser el viaje? El viaje está previsto para el 5 de mayo hasta el día 15, es decir, que van a ser 10 días en que se va a visitar La Habana, Santa Clara y algunos otros lugares más. Bien, ¿y la temática, Francisco, de lo que ha sido elegido tiene que ver con la vinculación Argentina-Cuba? No en sí, no, porque yo hago mi poesía es muy variada, escribo sobre distintos temas, entre ellos te cuento que tengo un montón de temas musicalizados, mucho más de 20. Mira qué bueno. Con autores locales de acá de Trenquelauquen, y después últimamente se sumó hace 2 o 3 años un cantor santiagueño, Amado Gutiérrez, que tal vez lo has escuchado alguna vez cantar. Sí, claro. Tiene una hermosísima voz y vive en Buenos Aires. Y me incluyó algunos temas en su repertorio, y ahora el próximo mes él va a presentar un nuevo disco, y en el nuevo disco me incluye 2 temas de mi autoría. Qué honor, ¿no? Para semejante intérprete, ¿no? Realmente no cago en sí, creo que este año para mí ha sido premio tras premio. Buenísimo. Francisco, ¿qué tal? Margarita lo saluda. Margarita, ¿cómo estás tú? Un gusto. Usted dice que se sorprendió con esta distinción, pero no es tan sorpresiva porque usted ha obtenido muchos premios a lo largo de su carrera literaria. Sí, en eso es verdad, he tenido muchísimos premios, e inclusive te digo que, por ejemplo, mandé algunos trabajos a Radio Cita con Luna de España, donde por vía satelital retransmiten al mundo lo que envían, y bueno, y he recibido algunas distinciones también de ahí. Qué interesante. Lo mismo ocurre con una radio chilena, que también me han mandado algunas distinciones por ese tema. Francisco, un poco le contestó a Marcelo, pero usted dice, su poesía es variada, pero ¿cuáles son los temas que a usted lo atraviesan como escritor y que han sido, tópicos de sus creaciones? Bueno, por ejemplo, te podría decir que escribí mucho, por ejemplo, sobre la historia de los indígenas y de cómo se pobló Trenquelauquen aquí en la ciudad en su época, y después escribo sobre la familia, la naturaleza, y un poco tal vez lo que
más atractivo tiene, porque ha sido musicalizado, son los temas románticos. Así que bueno, el amor es uno de los temas también. Y tal vez sea uno, porque son los que más interesan a los músicos para poner la música a las letras. Francisco, ¿y usted cuándo empezó a escribir? Y yo empecé a escribir ya hace alrededor de unos 40 años. Toda la vida, digamos. Y sí, una vida. ¿Y lector? ¿Qué autores lee usted? Y bueno, mira, te puedo decir que yo estuve mucho tiempo en el campo, así que no tuve mucho tiempo de leer sobre otros autores. Empecé a escribir por escribir y para entretenerme y bueno, y los que leían o escuchaban lo que yo hacía, les gustaba y así fui sumando gente que le gustaba lo que yo escribía, y bueno, terminé un día por publicar. En el año 2000 hice mi primer libro, y posteriormente a eso ya llevo 7 libros publicados y tengo el 8º en imprenta. Francisco, y me imagino que en ese recorrido, estando en el campo, estando en Trenquelauquen, teniendo la formación, el nacimiento en Tres Lomas, le habrá escrito o a lugares de Trenquelauquen o a historias de Trenquelauquen, y lo mismo con Tres Lomas, ¿no? Así es, cierto, sí. Escribí temas para Tres Lomas y escribí temas para Trenquelauquen, sí. Tengo incluso un tema musicalizado a Trenquelauquen que un chico de La Plata le puso la música. Así que algún vecino de ustedes. Mira vos. ¿Y cómo se llama el tema? El tema se llama Trenquelauquen y Hernán Rodríguez es el autor de la música. Lo conocemos, sí. ¿Hernán Rodríguez? Sí. Bueno, si tenés oportunidad de charlar lo con él, vamos a ubicar, así lo ponemos al aire. Y justamente, bueno, en ese caso, digo, buscando, porque veo que hay muchas letras, muchas poesías, muchos escritos, pero en general a estos lugares, digo, le pregunto puntualmente esto porque nosotros somos el provincial, recorremos la provincia, conocemos historias de vida de la provincia y demás. ¿A qué lugares de Trenquelauquen o de Tres Lomas le escribió, digamos, en qué se inspiró? No, le escribí directamente a la ciudad, es decir, a lo que uno siente que es la ciudad, a lo que uno cree. Yo, por ejemplo, de los recuerdos que tengo de Tres Lomas, escribí recordando mi niñez y mi paso por esa ciudad. Y después de grande, bueno, cada tanto lo iba a visitar, así que lo iba conociendo. Y bueno, y escribí un poco de cómo nació Tres Lomas y cómo es hoy Tres Lomas. Y en Trenquelauquen pasa lo mismo, escribí lo que me pareció que era antes y lo que es hoy. Francisco, y usted con tantos libros publicados, con tantos premios, ahora esta distinción internacional que no es la única, ¿cuál es el contacto que tiene con su comunidad, con las escuelas? ¿Participa de alguna actividad literaria, educativa? Porque es un referente para Trenquelauquen. Sí, nosotros, como ya dije antes, tenemos una agrupación que nació hace 30 años, y que se llama Centro de Escritores Domingo Sicoria. Hay un grupo de aficionados a escribir aquí en Trenquelauquen, y entonces recopilamos poemas todos los años de todos los autores, y lo publicamos en un libro que está titulado, que dice Poemario Trenquelauquense. Y en este momento llevamos 26 libros escritos, año tras año. Es decir, todos los años llegamos al número 26. Y bueno, y eso lo distribuimos en la escuela, y vamos tal vez así de cada tanto a la escuela, a los grados, porque nos invitan las bibliotecarias o las directoras de escuela para compartir chicos lectura de poemas. Está clarísimo. Bueno, Francisco, la verdad que un gusto haberlo conocido, al menos desde el teléfono y desde esta charla que tenemos. Le deseamos un buen viaje a Cuba, y por ahí cuando vuelva lo volvemos a llamar para que nos cuente un poco su experiencia. Bueno, cómo no, me encantaría realmente. ¿Y es Trenquelauquen o Trenquelauquén? Bueno, es una discusión esa, ¿no? Claro, sí, eso es una cosa que nunca se va a saber, porque los primitivos hablaban de Trenquelauquén. Claro. Y los actuales hablan de Trenquelauquen. ¿Y el significado cuál es de Trenquelauquen? Porque no me acuerdo, pero tiene un significado Trenquelauquen, la expresión. Y Trenquelauquen se supone que quiere decir laguna redonda. Sí, laguna redonda. Porque, o sea, uno dice en laguna redonda, o sea, redonda laguna, es decir, al revés o al derecho. Claro. Está claro. Bueno, Francisco, interesante, y en alguna otra ocasión también charlaremos un poco para conocer
un poco más la ciudad a través de sus escritos y de sus expresiones. Aquí, le reiteramos el buen viaje y el agradecimiento por estos minutos con Radio Provincia. No, el agradecido soy yo para con ustedes por porque para mí esto es como si fuera una distinción también, el hecho de que ustedes se hayan preocupado por llamarme, se hayan interesado por lo que yo hago. Soy un eterno agradecido a la gente que me ayuda en esto. Bueno, un abrazo grande. Bueno, felicidades para ustedes. Muy amable. Mucha suerte. Gracias. Francisco Islas, invitado por el Instituto Latinoamericano de Cultura de Cuba al 19º Intercambio de Escritores Argentina-Cuba, el hombre de Trenquelauquen, y le escribió, por supuesto, a Trenquelauquen, a Tres Lomas, su pago de nacimiento, y pasó aquí por el Provincia.